Hola, ¿cómo están? En este programa vamos a analizar el siguiente tema: los milagros y Purim. ¿En qué cambiaría tu vida si te pasara un milagro? Va a depender de tu definición de un milagro. Para algunos, un milagro es una situación que se sale de lo normal, de lo cotidiano, cosas inesperadas, sorprendentes. Para otros, un milagro es una revelación divina, un mensaje, algo que te está mandando Dios, algo que quiere decirte. Como dice en hebreo Nes, que es milagro, también quiere decir bandera. Es como una bandera que algo está pasando aquí. A ver, aquí hay algo. Claro, si se te aparece una pluma Mont Blanc de repente en el aire, empieza a pintar garabatos y se desaparece, ¿qué sentido tuvo? Pues básicamente ninguno. Pero puede ser que la persona que está buscando algo más quiere buscar un mensaje y una conexión con los milagros. Entonces vamos a hablar primero de cuántos milagros hay, cuántos tipos de milagros hay. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Por qué nos ponemos tan contentos cuando nos pasa un milagro? Aparte que muchas veces nos salvamos. ¿Qué tipo de milagro fue el milagro que sucedió en Purim? Otra pregunta: ¿por qué el nombre de Purim es Al-Shem Apuranut? Es por el nombre negativo de lo que sucedió, de la desgracia. Por ejemplo, normalmente las fiestas, sus nombres es de lo positivo. Pesach es porque Hashem pasó, nos salvó. Sukkot es porque Hashem, estuvimos sentados en la Sanea Kabot, Tajat la Sukkot, debajo de la Sukkot. Siempre habla del milagro. Purim yo lo llamaría la fiesta de la salvación, la fiesta de Esther y Mordejai. ¿Por qué lo llamaron Purim? Purim quiere decir sorteos. Son los sorteos que hizo Hamán, el malvado, porque él creía en la suerte. Y él se echó volados, tipo volados. ¿Por qué el nombre de Purim es sobre la parte de la desgracia de la historia? Y no los sabios llamaron a Purim por la parte positiva de lo que sucedió. Y por último, si nos da tiempo, ¿por qué hay esa costumbre de que nos disfrazamos en Purim? Ok, vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuántos tipos de milagros hay? En verdad, hay 3 tipos de milagros. Y en que sepan que en el Shulchan Aruch, el código de leyes, nos da siempre una explicación sobre que cada milagro tiene su bendición especial. Entonces, hay que saber qué milagro te está sucediendo. Entonces, vamos a ver los primeros 2 tipos. El primer tipo de milagro es Nigle y el segundo es Nistar. Nigle quiere decir los milagros revelados. Nistar quiere decir los milagros ocultos. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son los milagros Gluyim? Los milagros revelados son milagros que se presentan en donde la naturaleza la cambia Dios. O sea, son sobrenaturales. Pasa algo que no es de acuerdo a las reglas de la naturaleza. Como todos sabemos, el gran milagro que una vez hubo, que el mar, el Yam Suf, se partió en 2. Y pasaron a Israel, dicen que fueron 12 túneles, se hicieron túneles y el pueblo de Israel pasaron. Eso es un milagro que cambió las leyes de la naturaleza. Eso se llama Niglé, se llama revelado, porque está claro que pasó algo que no es natural, que Dios cambió Miminhag Haolam, de la costumbre de la naturaleza. La Gemara en Masejet Brajot nos da ejemplos de algo que te puede suceder. A ver, a lo mejor si te sucedió algo parecido, no sé si ustedes tuvieron un milagro sobrenatural. Por ejemplo, nos cuenta de Mor Berebe Rabina, estaba caminando en el valle de Arabot y tenía mucha sed, se estaba muriendo de sed. De repente, de la pared sale un bebedero. ¡Bum! Se le aparece un bebedero. Imagínate, estás comprando ahí en un shopping mall, tienes mucha sed, y de repente sale un bebedero, toma agua y desaparece. Eso es fuera de la naturaleza. Eso es un milagro sobrenatural. Si tú vuelves a pasar por ese lugar, tienes que decir la braja, Shazal Inés Babakom Azeh, gracias, bendito eres Hashem, que me hiciste un milagro en este lugar. En otra ocasión, este mismo Jajam, Mor Berebe Rabina, estaba caminando y de repente venía hacia él un caballo salvaje y no tenía dónde escaparse. Entonces de repente la pared se abrió la pared, se pudo meter adentro y se cerró la pared otra vez, se salvó. Eso también es un milagro sobrenatural. Se abre la pared, te están persiguiendo, se abre la pared, te metes, se cierra la pared. Eso es algo sobrenatural. Aquí otro ejemplo que trae el Talmud es una persona que le cayó una piedra completa en la cabeza, completa, cayó, lo sacaron debajo de la piedra, lo llevaron al hospital, le sacaron radiografías, no le pasó nada. ¿Cómo puede ser? Sobrenatural.
un ejemplo más que trae la Gemara es alguien que de repente una carreta lo pasa encima de él y no le pasa nada, se levanta y se va. Tipo como si un tráiler le pasó a una persona y su coche se le hizo acordeón y salió caminando del choque. Estos son milagros fuera de la naturaleza, cosas que pasan sobrenaturales. Ok, ese es el primer tipo de milagros. ¿Te han pasado? Segundo tipo de milagros son los milagros nistarim, ocultos. La gente lo llama small miracles, pequeños milagros. Son milagros que pasan, pero dentro del entorno de lo que es la naturaleza. O sea, va a pasar el milagro, pero no es algo sobrenatural. ¿Sí? Por ejemplo, estabas caminando y cayó una piedra grandísima, ¿sí? Y justo la piedra, sentiste el airecito, pasó a medio centímetro de ti, pero no te pasó nada. Te salvaste, es un gran milagro. Entraron los rateros a tu casa y justo cuando estaban entrando había un pedazo de cáscara de plátano en el piso, se resbalaron y justo pasó la policía en ese momento y los agarró y no pasó nada. Salvaste. Es un milagro que lo puedes explicar también de una manera natural. Puedes decir que es una coincidencia, pero el que abre sus ojos puede verlo como un milagro, en donde él se salvó, le pasó algo dentro de las leyes de la naturaleza, pero la persona se salvó. Okay. No sé, un ejemplo de un milagro que a mí me pasó una vez dentro de la naturaleza. Hace muchos años tuve un asunto un poco difícil con unos socios, pero al final nos arreglamos, quedamos bien. Pero yo era antes de Rosh Hashanah y yo quería desearles un buen año a las personas con las que a lo mejor por un momento tuve una cierta fricción. Había una persona que no tenía su teléfono. Él era un vendedor de bienes raíces, una compañía de bienes raíces. Entonces tenía un amigo mío, también socio, y decidí hablarle por teléfono a su oficina para pedirle por favor el teléfono. Se me olvidó decirles antes. Antes mandé a una persona por un periódico, porque en el periódico siempre vienen anuncios de bienes raíces, entonces quería buscar su teléfono en su oficina. Normalmente siempre ponía anuncios de bienes raíces. No encontré ese día ni un solo anuncio de él. Entonces estaba desesperado y quería hablar con él antes de Rosh Hashanah. Entonces decido hablarle a mi amigo. La secretaria me dice, un momentito, está en otra llamada, lo voy a poner a esperar en el teléfono. Bueno, ¿qué creen? En esa oficina, cuando te ponen a esperar en el teléfono, ponen el radio. En el segundo que me puso en el radio, sale, bienes raíces tal, teléfono 5281-4744. Ya no tuve que hablar con mi amigo, nada más apunté el teléfono y le hablé por teléfono. Esos son pequeños milagros, son cosas que te suceden. Dices, bueno, qué coincidencia, exacto, cuando te pusieron el teléfono, cuántas posibilidades hay que salga el anuncio de la persona que estás buscando, el teléfono que estás buscando, ya inmediatamente lo apuntas y ya le puedes hablar. Esos son los segundos tipos de milagros que pasan dentro de las leyes de la naturaleza. Tercer tipo de milagros que hay se llama Nistar Sheba Nistar, es lo oculto de lo oculto. ¿Por qué es lo oculto de lo oculto? Son milagros que suceden diario. Nada más que como suceden diario, ya no los vemos como milagros. Por ejemplo, el agua. El agua es un milagrazo. Ve para cuántas cosas sirve el agua. El agua hierve, se hace hielo, se hace gaseosa. Te puedes bañar, puedes tomar, puedes limpiar, crecen las plantas. El agua es un elemento impresionantemente milagroso. Agarras un huevo, lo pones en agua hirviendo y se hace huevo duro. Bueno, si nunca lo hubieras visto esto en tu vida, la primera vez que lo viste, lo hubieras visto como un gran milagro. Una semilla de un árbol, una semilla de árbol de manzanas, lo plantas, se pudre la semilla, y después de que se pudre, de repente sale un árbol. Esa semilla es un microchip que tiene toda la información completa de todas las frutas que va a salir en años. Qué milagro que de una semilla así tan chiquita sale toda una programación de un árbol completo de frutas. Dice Rav Desser, un ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a alguien lo enterraron? Ya se había muerto, se murió. Y después de repente en la tierra se empieza a formar una forma de persona, más forma de persona, y de repente ves que la persona se levanta y se va caminando. ¿No lo verías como un milagro? Claro que lo verías como un milagro, pero si esto pasaría siempre, todos los días, que entierran a la persona y todos los días, después de unos días, se levanta y se para, dirías que ya es normal, dirías que es naturaleza. Entonces, algo que pasa diario, podríamos pensar nosotros que es algo natural.
Pero no, si lo ves como cada vez, como una vez, como si fuera la primera vez, puedes encontrar muchísimos milagros diarios en tu vida, en cada cosa que te está pasando. Rabbi Dormir da un ejemplo, dice, por ejemplo, el sudor. ¿Por qué la persona suda? Él dice que cuando empieza a subir, cuando empiezas a tener calor, tu cuerpo empieza a subir el nivel de calor. Entonces, Dios nos puso un sistema de aire acondicionado en donde empieza a salir agua en tu cuerpo para bajar el nivel de calor que tiene tu cuerpo. Si no, sentirías que te estás hirviendo. Un ejemplo más que dice, ¿tienes mucha sed? ¿Cuál es el componente químico del agua? H2O. Ok, si yo agarro ahorita un contenedor de hidrógeno y uno de oxígeno y hago, se me va a quitar la sed. Son son gaseosos. Dos de hidrógeno, con uno de oxígeno, H2O, dos que son gases, se convierten en líquido. Eso es un milagrazo. Ese es el agua. Entonces, dice Rabbi Dormir, todo lo que nos pasa a diario también es un milagro. Esos son los 3 tipos de milagros que hay. 1, que es revelado, es el cambio de la naturaleza. 2, que es milagros que pasan dentro del marco de la naturaleza. Y 3, milagros que nos pasan diario, que no los vemos como milagros y los llamamos naturaleza. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito? Pregunta el Ramban, ¿cuál es el propósito de los milagros Gluim? En la historia de la humanidad hemos tenido milagros sobrenaturales. ¿Cuál es el propósito de esos milagros? Por ejemplo, el milagro del Kiryat Yam Suf, cuando se partió el mar. ¿Para qué Dios ha hecho esos milagros durante la historia de la humanidad? Entonces dice el Ramban, Shekol dvareinu umikreinu, Shekulam nisim en baem teva uminhak shelolam. Ben berabim, ben beyahid. Dice el Ramban una cosa muy interesante. Los milagros que Dios ha hecho de revelación, de cambio de la naturaleza, son para que sepas que todo es milagro y que Él maneja toda la naturaleza completa. Que no es algo que está en automático, que Dios puso el mundo en automático, sino que Dios está manejando todo y que todo lo que hay en el mundo es milagro. Entonces te enseña primero algo que Él maneja la naturaleza, hace un cambio en la naturaleza para que sepas que Él es el que la maneja. ¿Sí? Por ejemplo, una vez había un científico que hizo un reloj nuclear. Daba las horas, pero milisegundos. Entonces empezó a haber un charlatán que él empezó a decir que él fue el que hizo esta invención del reloj nuclear. Se empezaron a discutir, a pelear, hasta que le dijo el verdadero científico, le dice al otro, ok, si tú creaste este reloj, cámbiale la hora. A ver si le puedes cambiar la hora. No lo puedo cambiar. El que puede cambiar la hora del reloj nuclear, que puede agarrar su creación y cambiar sus reglas de su creación, quiere decir que Él está controlando toda la creación. Entonces, ese es el propósito de los milagros, para que nosotros veamos estos milagros revelados, para que sepamos que Dios está manejando todo. Como una vez estaba un niño con su papá viendo el mar. Dice, papá, qué precioso es el mar. No entiendo por qué. Yo veo a Dios en el mar, papá. ¿Por qué Dios tuvo que partirlo en 2 para que nos demos cuenta de su grandeza? Como dice el Ramban. Dice, hijo mío, tú tienes un corazón tan puro. Pero te voy a dar un ejemplo. Había una vez un escultor que hizo una escultura divina de un caballo. El caballo se veía tan real y lo puso en una plaza. Un caballo de mármol. Era tan bello y real el caballo que nadie volteaba a verlo. Este artista estaba muy frustrado. Entonces se le ocurrió algo. Se lo trajo a su taller, lo partió en 2. Y puso el caballo así, partido en 2. Desde ese día, todas las personas que pasaban volteaban a ver en la plaza del caballo partido. Venían de todos los turistas. Era la plaza del caballo partido. Ahora sí volteaban a verlo. Cuando se veía todo normal, estaban acostumbrados, pero tuvo que hacer algo para llamar la atención. Igualmente, cuando Dios hace todos estos milagros revelados, los está haciendo para que nosotros volteemos y nos demos cuenta de quién es el creador, quién es el que lo está manejando. Pero entonces todo es un milagro. No existe naturaleza, todo lo está manejando Dios. Como una vez cuenta el Masejet Ta'anit, Rabbi Janina ben Dosa tenía una hija que Erev Shabbat la vio muy triste. Dice, ¿qué pasó, hija mía? ¿Qué tienes? Papá, me equivoqué, prendí las velas de Shabbat con vinagre y probablemente pronto se van a apagar. Y nos vamos a quedar sin luz. No había electricidad, eso eran las velas. Le dice, no te preocupes, hija. El que dijo al aceite que prenda, le puede decir al vinagre que prenda. No hay diferencia. Así como Dios puede hacer que el aceite prenda, también el vinagre. Y así fue. Se quedaron las velas prendidas, pero no nada más en la noche, todo Shabbat, hasta que terminó Shabbat al final, se quedaron las velas prendidas.
Entonces, eso es lo que ese es el mensaje, que aprendamos a ver que todo es milagros, que todo lo está manejando Dios. Ok, ese es el propósito de los milagros revelados. Ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros ocultos? También pasan. ¿Para qué Dios nos hace los milagros ocultos? Entonces, les voy a contar 3 historias y cada historia tiene la misma pregunta. La primera historia, una persona que se encontraba con una enfermedad muy peligrosa y el doctor le dio su teléfono celular y le dijo, cuando empieces a sentir estos síntomas, inmediatamente me llamas, porque puede ser muy peligroso y te puede dar ciertas reacciones que tengo que inmediatamente decirte qué hacer o atenderte. Total, de repente esta persona se empieza a sentir mal y finalmente, muy nervioso, le marca al doctor. El doctor le dice exactamente qué tiene que hacer y se salva. Pero una pregunta le dice el doctor, no entiendo algo. ¿Cómo supiste marcarme al teléfono donde yo estaba con un paciente? ¿Cómo me llamaste a un teléfono? ¿Cómo conseguiste el teléfono de un paciente que yo estaba visitando? Dice, en verdad, doctor, yo no sabía ese teléfono. Yo creo que con los nervios marqué mal y se marcó el teléfono donde usted estaba. ¿Oyeron? Esto es un milagro. ¿De cuál tipo? No es revelado, porque no pasó nada fuera de lo normal. Es oculto, es natural. Marcó diferente. Bueno, la pregunta es, ¿sabes qué? No me hagas que me enferme y no me salves tampoco. O sea, por un lado me hiciste que me enferme y por otro lado me estás salvando. Mejor que no pase ni una ni otra. Oigan esto que pasó en la guerra de los 6 días en Israel. En la frontera con Jordania, habían 2 colonias, grupos de edificios de Israel. De repente, del lado de los jordanos mandaron una bomba, cayó en la azotea de uno de los edificios que tenía un tanque de gas. Y entonces el tanque explotó y se empezó a crear una llamarada tremenda, se empezó a incendiar el techo. Y quién sabe qué más iba a explotar. 2 segundos después, los jordanos echaron otra bomba a los otros edificios de al lado, pero esta vez cayó en los tanques de agua. Los tanques de agua explotaron y esa agua apagó el fuego que había prendido la primera bomba de los tanques de gas. ¿Vieron lo que pasó? ¿Es un milagro o no es un milagro? ¿Qué tipo de milagro es? No es milagro revelado, porque esto puede pasar, es algo según la naturaleza. Pero una pregunta, no me mandes la primera bomba para que me tengas que mandar luego la segunda bomba y salvarme. O sea, ¿para qué me mandas primero el problema y luego me mandas el segundo para salvarme? ¿Me explico lo que está pasando? Y último suceso, eso se dio hace poquito, en Estados Unidos hubo el Siyum HaShas. Terminaron, saben que el ciclo de Shas se estudia por 7 años, y en el Met Stadium, esto pasó el 31 de julio de 2012, MetLife Stadium en New Jersey, ¿sí? 90,000 personas vinieron esa noche, pero unos días antes estaba lloviendo, tormentas, y todo este estadio no tiene techo, y entonces estaban pensando si iban o no a cancelar el evento. El meteorológico les había dicho que ese día iba a llover todo el día. De hecho, decidieron que no lo iban a cancelar. El pronóstico meteorológico era tremendo, que iba a estar lloviendo. Mandaron a comprar 25,000 gabardinas para repartir a las personas cuando lleguen. Y bueno, ¿qué pasó? Ese día estaba llueve, pero de repente empezaron a soplar unos vientos tremendos que desviaron la tormenta. ¿Y qué creen? De las 7 de la noche hasta que terminó, si no me equivoco, cerca de las 11, no cayó una gota en el estadio. Y después de eso se fueron y empezó a llover otra vez. Fue algo impresionante cómo este viento se llevó la tormenta. Bueno, el viento, ¿sí? ¿Quién? Dios, pero así como la gente lo vio. Entonces volvió a surgir la pregunta. O sea, ¿sabes qué? Mejor no me mandes lluvia para que luego la quites con los vientos. Mejor que sea un día normal, que sea un día común. ¿Por qué me tienes que hacer esto? Me mandas un problema y luego me lo quitas. Esta pregunta se le preguntaron una vez al Rebbe de Brisk, y él contestó lo siguiente: Hashem nos quiere enseñar, Kama Habibim, ¿cuánto nos quiere? Estos milagros ocultos que nos suceden son para que Dios nos quiere dar un mensaje. Te amo, te quiero. Ya sea al individuo, ya sea al pueblo de Israel, ya sea a cualquier otra persona del mundo que le pase este tipo de milagros dentro de la naturaleza, es para llamarnos la atención. Tiene que pasarte el problema para que después Dios te saque del problema.
Es para eso, para meterte dentro de un sistema que tú puedes abrir los ojos, salir de la rutina y de repente voltear y decirle, Dios, gracias. Gracias que me doy cuenta cuánto me quieres. Un punto más. Ahora vamos a los últimos milagros. A los milagros escondidos de los más escondidos. Ahí también, ¿cuál es el propósito de esos milagros? ¿Qué debemos de ver? ¿Cómo debemos de abrir los ojos hacia ellos? Entonces Rav Pinkus nos explica lo siguiente. El oxígeno, dijimos que es un milagro, pero todos respiran. Los gatos también respiran oxígeno. Los perros también. Nosotros también. Entonces, ¿qué tiene de especial que haya oxígeno? Claro, si de repente desaparecería el oxígeno y todos estamos azules, no podemos respirar, y de repente del cielo, así como los aviones, bajan esas máscaras y gracias a Dios, ahora sí, ¿verdad? Así sentiríamos que es un milagro. Pero si todos estamos respirando oxígeno, ¿qué debemos de pensar, qué debemos de sentir? Entonces nos explica Rav Pinkus con el siguiente ejemplo. Si todo está en tu mente, ¿cuál es la fórmula que tenemos que pensar nosotros? ¿Cómo debemos de ver el mundo, la naturaleza diaria que Dios puso? Dice, ve este ejemplo. El papá de alguien se fue de viaje. La hija ama a su papá. Y le manda un mensajito al papá y le dice, papi, hoy que llegues al aeropuerto, te voy a esperar con las galletas chocolate chips cookies que más te encantan. Esas galletas deliciosas, yo te las sé hacer, solo para ti, papi. Le manda de regreso el mensaje, hija, te voy a decir algo. Yo no quiero crear envidias con tus hermanos, y con tu mamá, con nadie. Yo no quiero que de repente vean, ay, mira, sí, la hija especial, ¿no? Vamos a hacer una cosa aquí entre tú y yo. Te traes muchas galletas, chocolate chip cookies, y en el aeropuerto le repartes a todos y también a mí. Pero tú y yo sabemos que las galletas fueron solo para mí. ¿Ok? Es igualmente Dios. Seguro que Dios le reparte a todos. Pero que sepas que este oxígeno que tú estás respirando ahorita, esta salud que tú tienes, este beneficio que tú tienes ahorita, aprende a verlo y a saber que es solo para ti. Sí, a los demás también, pero te lo está dando solo a ti. Y ese es el propósito también de estos milagros, que son los milagros totalmente ocultos, que nosotros podamos sentir y saber que en cada momento de nuestra vida, aunque somos muchos y muchos estamos compartiendo, pero finalmente Dios nos está dando todo a nosotros. Ok, una vez que ya entendimos los tres tipos de milagros, ahora vamos a explicar Purim. ¿Qué tipo de milagro es Purim? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a analizar. ¿Es milagro revelado? ¿En la historia de Purim pasó algo fuera de la naturaleza? No pasó nada, ¿está correcto? Entonces, este es un milagro un milagro que es oculto o oculto de lo oculto. ¿Qué opinan? Entonces vamos a analizar a nivel general los eventos de la historia de Purim, porque hay algo rarísimo aquí. ¿Cómo puede ser que el Megilat Esther, este libro de Esther, que es un libro de Torah, de judaísmo, no tiene una sola vez el nombre de Dios? O sea, un libro que habla de espiritualidad, de Dios, del mundo, o sea, del pueblo judío, no tiene una sola vez el nombre de Dios. Nuestros sabios nos explican que a veces cuando se menciona el rey, si el rey decide, el rey, Malamelech Tov, es una alusión a Dios. Pero es una historia en donde ni siquiera aparece el nombre de Dios. Entonces, vamos a analizar la historia. ¿Dónde se ve el milagro o no? Entonces, si ven aquí las fechas, vayan viendo, vayan haciendo cuentas de qué tipo de historia fue la de Purim. En el tercer año del rey Ahasverosh. O sea, Ahasverosh fue un rey. La historia empieza en el tercer año del reinado de Ahasverosh. Hizo una fiesta gigantesca de 180 días. ¡Qué fiestón! Entonces, en el tercer año, mató a su esposa Vashti. Bueno, ¿cuántos reyes pueden matar a sus esposas? En cualquier historia, una historia normal, un rey puede matar a su esposa, ¿no? Puede matar a su esposa. A lo mejor se emborrachó, a lo mejor la mató. Perfecto. Esto pasó en el tercer año de su reinado. Ahora, después se puso triste Ahasverosh, no tenía esposa, y empezó a buscar por todos sus 127 naciones una esposa nueva. Le llevó del tercero al séptimo año, buscó esposa, ¿sí? Del tercero al séptimo año. O sea, 4 años en el séptimo año, de todas las mujeres, de todas las 127 naciones, escogió a Esther. ¿Y quién es Esther? Judía.
bueno, puede pasar, ¿no? No. Él no sabía que era judía, puede pasar, era muy bella y la escogió. Muy bien. Ahora, después, un tiempocito después, la Megilá nos cuenta que habían dos personas, Bigtán y Teresh, que ellos tenían un plan para envenenar al rey Ahasverosh. Bueno, en todas las historias de reyes, siempre hay alguien que quiere envenenar al rey y lo quiere matar, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Justo Mordejai, el tío de Esther, según algunas opiniones, él descubrió, él sabía muchos idiomas, él siempre estaba al pendiente de Esthercita. ¿Y qué creen? Bueno, él escuchó que lo querían matar, le mandó a avisar a Esther que le diga al rey, y le salvó la vida al rey, le salvó la vida al rey Ahasverosh, y lo apuntaron en el libro de los recuerdos. También puede pasar, o sea, ¿no? Cualquier historia de estas puede ser que alguien iba a matar al rey y lo salvó, ¿sí? Eso estamos hablando después del 7º año. Ahora, en el 12º año, y vamos, 9 años después de que empezó la historia, en el 3er año, estamos en el 12º, ¿sí? 9 años después, el 13 de Nisan, es cuando Hamán, el malvado, hizo un decreto de exterminio total del pueblo de Israel, que se iba a llevar a cabo un año después. Entonces, el día 13 de Nisan, se enteraron, inmediatamente en Shushan, en la ciudad donde salió el decreto, Esther le mandó avisar a Mordejai, y decidieron que para salvarse necesitaban ayunar 3 días, para que Esther después pueda entrar con Ahasverosh a pedir misericordia por su pueblo. O sea, el 14, 15 y 16 de Nisan ayunó el pueblo de Israel. Ahora, ¿se les hace, les suena 14 y 15 de Nisan? ¿Les suena? Pesaj. Ese año, en Esther de Pesaj ayunaron. Ok, total. Eso fue el 12º año. El 16 hubo una comida donde invitó Esther a Hamán y a Ahasverosh. En la noche Hamán se sentía tan bien que había hecho un palo muy grande para colgar a Mordejai. Esa noche, el 16, estamos hablando del 2º día después del decreto, ¿sí? Hamán quería matar a Mordejai y justo esa noche, estaba recordando sus libros de quién lo había salvado la vida, y de repente encontró, el libro se abría, siempre se abrió en el lugar de Mordejai, y ahí salió que Mordejai le salvó la vida. Y Amán, cuando venía a matarlo, Ben Afuj al revés, se volteó la historia, y en vez de que lo vaya a matar, le dice: ay, mañana por favor, le llevas a Mordejai en un caballo y le das mucho honor. Y justo al día siguiente, después en la siguiente, hubo otro banquete que ofreció Esther para ellos, y en ese banquete le dijo a Ahasverosh el plan del malvado Hamán y lo mató. O sea, si nos damos cuenta, estamos hablando de una historia que duró 9 años, 9 años, eventos totalmente separados, uno tras otro, cosas que pueden pasar normales, y en 3 días, al final de los 9 años, en 3 días, todo este evento se juntó y salió una salvación completa para el pueblo de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, esto es absolutamente oculto de lo oculto. Si ustedes se fijan, Megilat Esther, Megilá, que es el rollo, y Esther, que es el nombre de Esther, en hebreo se puede decir también Megilat, la revelación, Esther, de lo oculto. Esto se llama la revelación de lo oculto, porque fue absolutamente una historia totalmente, más natural no podía ser. Es más, yo creo que si lo quieren usar para un guión en Hollywood, no les va a gustar, lo van a ver demasiado normalita la historia. Van a decir: esto es normal, que maten a una esposa del rey, que escojan una judía. Hoy ya también, a lo mejor quieren escoger hasta un presidente judío en Estados Unidos. Ya todo puede pasar, ya hubo presidente afroamericano, hay de todo, ya nadie va a creer estas historias. Entonces, esto es lo que significa Purim. Purim el mensaje de Purim es que Dios está oculto. Melech Haolam, el rey de lo oculto, el rey Olam, mundo, quiere decir que está oculto. Y eso es lo que nos quería explicar Hashem, nos quería enseñar que ni su nombre está, pero que detrás de toda nuestra vida, en lo más oculto de lo oculto, Dios está junto con nosotros, cerca de nosotros, llevando nuestra vida con nosotros. Y eso es lo que queremos aprender en Purim, que Dios nos ama. Y no nada más eso, si saben ustedes en el banquete donde empezó toda la historia,
Ese banquete era un banquete donde se estaban burlando del templo de Jerusalén. Ahasverosh se había puesto ropas del Cohen Gadol. Era una burla para el pueblo de Israel. Y aún así, Dios desde entonces ya estaba preparando la historia de que entonces que el rey iba a matar a su esposa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces el nombre de Purim es por la desgracia? Oigan un punto más. Este es un punto súper. Porque Dios utiliza el libre albedrío de los malvados para llegar a sus fines también. O sea, inclusive a Amán, que él quería hacer algo negativo contra el pueblo de Israel, utilizó todo lo que él hizo, lo utilizó contra él mismo y nos salvó. Les voy a dar un ejemplo de algo que pasó en Israel para que me entiendan mejor. En Israel hubo un muchacho, Amnón, que empezó a ir en la calle y dejó de estudiar, se empezó a portar mal, empezó a tener amigos malos hasta que aprendió a robar. ¿Cuál era el sistema de Amnón? Él se empezaba a pelear con su amigo y se hacía bolita alrededor y venía otro y le quitaban a la gente de sus bolsas el dinero. Así iban robando y hacían trucos para robar. Se convirtió en un ratero profesional. Bueno, Amnón tenía que descansar también, ¿no? Los rateros también tienen sus días de descanso. Entonces, un Shabbat, un sábado, se fue a Tel Aviv, a una playa repleta de gentes, y puso su toallita y se estaba soleando muy a gusto con el solecito rico de Israel. De repente voltea y al lado está otra toalla vacía y hay una bolsa de esas de playa, muy bonita, llena. Dice, ay, en día de descanso voy a trabajar también. Dice, pero está tan buena esa bolsa y no hay nadie aquí ahorita, todos están nadando. Decidió que ni modo, que también va a trabajar en Shabbat. Bueno, entonces va, agarra la bolsa, se la roba, empieza a correr hasta que llega a la calle donde están los hoteles, a un lugar donde nadie lo ve. Y, oh sorpresa, abre la bolsa y ve puros cables. Jefes Hashut, es una bomba. Grita rápido, esto es un objeto sospechoso. Vienen rápido de la tzabá, alguien que tiene para poder detonarla dentro de una máquina, la explotan dentro de la máquina y salen todos los periódicos de Israel que Amnón salvó a 250 personas en esa playa. ¿Se están dando cuenta de lo que sucedió aquí? Esta persona, ¿cuál era su objetivo? Robar. Nos está enseñando que Dios inclusive toma el libre albedrío de una persona para hacer algo malo y lo puede manejar también y utilizar para llegar a esos objetivos que él quiere. Ese es el mensaje de Purim. Igual Hamán, el malvado, Dios tomó todo lo que él y su esposa querían hacer, lo tomó para llegar al objetivo de la salvación del pueblo de Israel. O sea, nos quiere enseñar que en todo momento, en todas las acciones de las personas, en todo el mundo, detrás de las bambalinas, Dios está con nosotros y nos quiere. Ya nos demostró en los milagros revelados que Él maneja todo, que no hay naturaleza, que todo es milagros. Y luego en los milagros ocultos nos demuestra cuánto nos quiere. Y en la historia de Purim, oculto de lo más oculto, todavía nos enseña más todavía, que aunque nosotros pensaríamos que estamos en una historia totalmente natural, en donde no hay chance de sobrevivir, un decreto de un rey poderoso, 127 naciones, hubiera sido imposible sobrevivir. Y esa ha sido la historia del pueblo de Israel, donde todos estos años nosotros vivimos en un mundo en donde aparenta ser que hay naturaleza, que hay leyes naturaleza, están los políticos, están los ejércitos, y ISIS, y los árabes por acá y por allá. Todo esto es nada más como un show de títeres, en donde Dios está jugando con los títeres, pero que sepamos que no nos ha dejado, no nos ha abandonado, aunque hemos sufrido y hemos pasado pruebas muy difíciles y las seguimos pasando, pero tenemos que saber que todavía tenemos a un Dios que nos quiere, que nos está protegiendo y está con nosotros. Nada más hay que abrir los ojos y ver todo. Nada más termino, porque dijimos, ¿por qué nos disfrazamos en Purim? Porque en realidad les quiero decir algo. Dios está jugando con nosotros a las escondidillas. Ese es el juego de Dios. Claro, tenemos que encontrar, a eso vinimos a este mundo, a encontrarlo. Pero de repente, si tanto lo buscamos y vemos un mundo tan difícil de encontrarlo, Dios de repente nos manda pistas. Nos manda pistas de un milagro por acá, un milagro por acá, para que otra vez tengamos una pista hacia dónde encontrarlo y la podamos ver. Y cuando vemos esa pista, nos ponemos felices. No sé si alguna vez jugaron ustedes con los niños chiquitos Peekaboo. Cuco, ¿dónde está? Aquí está. ¿No se ríen los niños? ¿Dónde está? Aquí está. Dios está jugando lo mismo con nosotros. Se esconde y lo encontramos, se esconde y lo encontramos. Y cada vez que lo encontramos, nos da una felicidad impresionante. Esa es la felicidad de Purim. Fue una historia en donde Dios se escondió y de repente nos dio una pista y lo encontramos. Y en todo momento lo podemos encontrar.
Y para terminar, hace una anécdota, hace muchos años, el señor Ford era dueño, fundó su compañía de coches. Y de repente llegan 3 hermanos judíos, Max, Norman y Hyman Greenberg, con un nuevo invento. Ahora, Ford era conocido como un antisemita. Creo que inclusive apoyó a Hitler y a Max Schumann, no sé, algo así. Entonces, le dijeron, venga, te vamos a enseñar el invento. Lo metieron al coche, apretó un botón, aire acondicionado. ¡Wow! Esto va a ser una revolución. Dice, con mucho gusto te lo vendemos, va a ser $1 millón, pero tiene que decir aquí, aires acondicionados de los hermanos Max, Norman y Hyman Greenberg. Dice, de ninguna manera, en mis coches nunca va a salir un nombre de un judío. Te ofrezco $1,5 millones, o sea, $500,000 más, con la condición que no salgan sus nombres. Y hasta la fecha, en los coches Ford, si ustedes se fijan, dice Max, Norm y Hy. ¿Sí? Hy de Hyman, Norm de Norman y Max de Max. Ah, ¿no están los apellidos? Ok, no están los apellidos, pero ahí el que quiere y sabe la historia, cuando vea Hy, Norm y Max, sabe que está hablando de los hermanos Greenberg. El mundo es exactamente igual. Dios no se revela en lo absoluto, porque si no, ¿de qué chiste tiene la vida? Venimos a encontrarlo. Nos deja señales, nos deja luces que nos da, en la oscuridad nos manda rayos de luz, nos manda unas pistas y señales. Y el que abre los ojos se puede dar cuenta de que todo es milagro. Esa es la historia de Purim, esa es la historia del pueblo de Israel. Y entonces nosotros estamos muy orgullosos de tener un Dios que vive con nosotros y que está detrás de todo. Y entonces eso nos puede dar la felicidad de seguir buscándolo y encontrándolo. Gracias.